Saludos de parte de Grant Thornton, Costa Rica, su servidor Steven Oviedo, para dar inicio a un webinar más el día de hoy. El tema que tenemos es sistemas contables ERP orientados a mejorar la eficiencia del negocio. Para esto tenemos como expositores el día de hoy a Alejandro Jiménez, director de consultoría de Grant Thornton, junto con Luis Gamboa, consultor de Grant Thornton. Antes de iniciar, recordar que somos una empresa de más de 60 años en el mercado costarricense, en la que ofrecemos soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditoría, legal, precios de transferencia, aduanas, comercio exterior, consultoría y también capital humano. A partir de este momento pueden ir dejando sus consultas y tanto Alejandro como Luis al final de la presentación las van a responder. Recordarles que tienen en nuestro canal de YouTube, Grant Thornton Costa Rica, ahí pueden encontrar este y todos los webinars que nosotros realizamos durante el mes, todas las grabaciones, ahí las pueden volver a observar. También en nuestras redes sociales nos pueden encontrar como Grant Thornton Costa Rica con toda la información de la firma y también los invitamos a escuchar nuestro podcast Café Grant Thornton, más de 50 episodios ya publicados en Spotify y en Google Podcast. Le doy los buenos días a el director de consultoría de Grant Thornton, Alejandro Jiménez. Saludos, Alejandro. Buenos días, Steven, y buenos días a todas las personas que están conectadas. Sé que en este momento, si usted ha ingresado al link de la invitación que enviamos, muy probable esté interesado en explorar cuáles opciones y qué beneficios podríamos tener de lo que hay en este momento en el mercado con respecto a ERPs y sistemas contables. Y acá, con todo gusto, los vamos a guiar en ese proceso. Excelente, Alejandro, muchas gracias. Vamos a darle también los buenos días a Luis Gamboa, consultor de Grant Thornton, Costa Rica. Buenos días, Luis. Buenos días, Steven, y a todos los que nos acompañan. Súper ansioso de conversarles este tema relacionado con transformación digital y cómo estas herramientas como un ERP nos pueden ayudar a gestionar de manera eficiente y de manera práctica toda la dinámica contable y la gestión financiera de nuestro negocio. Entonces, vuelvo contigo, Steven, y súper ansioso de conversarles sobre este tema. Gracias, Luis. Ahora le doy la palabra a Alejandro Jiménez, nuevamente, director de consultoría, para iniciar la presentación. Adelante, Alejandro. Muchas gracias, Steven. Sí, bueno, pues creo que resaltar, en este momento estamos en un mundo donde la experiencia con respecto a la tecnología avanza a grandes pasos. ChatGPT es una de las primeras versiones que estamos viendo en este momento que realmente están impactando a nivel global ya la inteligencia artificial, que ya es lo que estaríamos hablando de la cuarta revolución industrial del mundo. Y esto, ¿qué hace? Esto crea una presión para que sea la información de cualquier tipo de proceso que nosotros hagamos, sea más rápida de acceder. O sea, significa que nosotros el día a día vamos a querer que nuestros resultados, información, reportes estén siempre a la mano en cualquier momento para cualquier periodo que nosotros ocupemos. Y eso, pues efectivamente también nos impacta en cualquier tipo de proceso o sistema que nosotros estemos utilizando diariamente. En este caso, los sistemas de ERP, Enterprise Resource Planning, o lo que mucha gente conoce como sistemas contables, que quisiera aclarar acá de una vez, siempre lo hacemos cuando hablamos sobre esto. Un ERP no es lo mismo que un sistema contable. Un ERP es en sí el conjunto de varios módulos o herramientas que ayudan a gestionar el negocio como tal. Ya Luis va a entrar más en detalle con eso. Y un sistema contable como tal es un sistema que nos ayuda a llevar la contabilidad. Pero en este caso, y volviendo al tema de lo que estaba platicando originalmente, si nosotros no contamos con información fiable, rápida y oportuna para tomar decisiones, pues nos quedamos atrás, nos hace más deficientes nuestras actividades en las otras áreas, presentación de impuestos, toma de decisión en cuanto a estrategias de ventas, análisis de los costos que estamos
estamos generando dentro de la compañía para generar, perdón, que estamos incurriendo en nuestra compañía para generar nuestros ingresos, etcétera. Entonces, la importancia de contar en este momento con esa información para poder tomar decisiones o hacer las otras actividades que corresponden a nuestro negocio se vuelve más importante aún. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de considerar en este momento? ¿Cuáles son estos sistemas que nos pueden ayudar realmente a ser eficientes? Y uno de los problemas que vemos nosotros como contadores todos los días es que entramos y los sistemas contables que tenemos no generan los reportes que quiero. Normalmente compramos cajitas, que es lo que le dicen las personas a los ERPs, ya son sistemas predefinidos en los cuales nosotros como negocio tenemos que adaptarnos, no el negocio adaptarnos a nosotros. Y adicionalmente, pues otra de las consideraciones acá súper importantes es que cuando nosotros compramos esas cajitas ya vienen limitadas a un tipo de eficiencias, a un tipo de procesos que limitan nuestras eficiencias. Entonces, si nosotros queremos un reporte con X o Y estructura, es una de las limitaciones más grandes que hemos visto a nivel de nuestros clientes. Otras cosas problemas que hemos identificado a nivel de nuestros clientes es precisamente pues los costos que estas herramientas conllevan, el acceso a estas herramientas desde diferentes fuentes, que tengo que setear mi computadora para poderme conectar al servidor que tengo dentro de la compañía. Entonces tengo que comprar un servidor y el servidor tiene que tener la capacidad, y si no, pues tengo que enviar a la nube y los costos de la nube, y hay que tener varios consideraciones en cuanto a con quién tengo el hosting versus con quién tengo el ERP versus con quién tengo el sistema. Eso para empresas grandes. Para empresas pequeñas aún más complicado, porque ¿cuál es el sistema que a mí me sirve? Hay varios sistemas en este momento en la calle. ¿Cuál es el que yo puedo usar para decir realmente para mis procesos, para mis necesidades, este es el que ocupo por X o Y razón, considerando temas de costos, de eficiencias, de accesibilidad, de entendimiento, de soporte inclusive, y de apertura? Entonces, es otro de los temas en consideración. Otro de los problemas que también vemos con respecto a los sistemas es eso mismo, que son ya cajas cerradas y no se adaptan, y yo tengo que adaptar mi negocio a eso, y probable eso me va a afectar mi eficiencia. Y junto con eso, pues otro montón de problemas más que vemos en el día a día. Eso para las personas que ya tienen un ERP corriendo, en este caso. Otros que todavía no tienen un ERP y están en búsqueda de uno, pues las consideraciones que deben de tomarse son varias para no llegar a tomar una decisión pronta solamente por la necesidad de empezar a llevar el récord de todas sus actividades. Y bueno, me he topado todavía, hay personas que llevan contabilidad en Excel, algo que definitivamente la era de ChatGPT, como mencionamos ahora, es algo impensable. Entonces, por ahí, consideraciones que en este momento Luis, quien es un experto implementador de sistemas de ERP en Grant Thornton, les va a conversar. Primero va a hablarles a ustedes unas generalidades con respecto a esto que les mencioné, de lo que es entender bien qué es un ERP. Tal vez nosotros tenemos mucho la idea ya general de ERP, pero tal vez ver los puntos que tal vez son importantes acá de evaluar para poder considerar al tomar una decisión en cuanto a qué debo de adoptar o no para sistemas de contabilidad o para sistemas de gestión del negocio, y posteriormente cuáles podrían ser algunas ventajas y beneficios. Adelante, Luis. Exactamente, como lo comentaba Alejandro, hablar de transformación digital, hablar de automatización de procesos en una empresa, primeramente debemos tender y poder implementar lo que vendría siendo un ERP. Y justamente por eso este webinar, y también nos complace nuestra alianza estratégica con un ERP que está viniendo a revolucionar y está compitiendo fuertemente en el mercado con grandes empresas como lo va a hacer Odoo, y vamos a
ampliarlo más en detalle lo que viene siendo este ERP y vamos a visualizar el temario y cuáles son los objetivos de este webinar. Entonces vamos a conocer en primera instancia qué es un ERP, como lo menciona Alejandro. A veces tenemos ese concepto de un software especializado en cierto departamento, pero vamos a ver que un ERP es más allá de contabilidad, es más allá de un gestor de reportes. Entonces, en ese punto es importante identificar qué es un ERP y también vamos a conocer para qué es que sirve un ERP y cómo esto nos va a permitir gestionar y tener datos e información en tiempo real a través de esta plataforma. También en un punto 2 vamos a conocer cuáles son las ventajas que ofrece un ERP en mi proceso contable. También vamos a conocer cómo es que un ERP permite gestionar todo desde una base centralizada, que eso es importante y es ese efecto diferenciador de un software como es un ERP, que nos va a permitir integrar y tener toda la información en una base central, sin necesidad de poder ver cómo se hacen en muchas empresas, que si bien es cierto, muchas empresas tienen un software, ya sea para gestionar sus ventas con sistemas de facturación, un software para el contacto con proveedores, un software para gestionar lo que vendría siendo la gestión del cliente. Al final del día, nada de eso está integrado. Entonces, eso es un reto para las empresas, poder compilar toda la información y es justamente ahí donde en el punto número 3, donde vamos a explicar cómo es que un ERP puede gestionar todo de una manera integral en un solo lugar. Después vamos también a conocer lo que permite gestionar todos nuestros procesos contables y lo que vendría siendo la generación de reportes con un ERP, que al fin y al cabo es el objetivo de todas las empresas, es la generación de datos y a través de cómo esos datos nos permiten gestionar nuestro negocio y sobre todo tomar decisiones, porque al fin y al cabo y el objetivo de cada empresa es conocer sus datos y ver si sus flujos están dando resultados y cuáles no. Entonces, al fin y al cabo, ese es el objetivo de lo que vendría siendo un ERP. Y en el punto número 5 vamos a identificar como cuáles son esos puntos y cuáles son, como por decirlo así, como esas banderas rojas que nos permiten identificar que realmente necesitamos un ERP, que no necesitamos un software de contabilidad, que no necesitamos un software de gestión de clientes, un software que nos permite gestionar los activos, nos permite gestionar los cuentos por cobrar, todo el tema de impuestos, sino cómo realmente ya es identificable que necesitamos un ERP. Entonces, eso va a ser nuestros temarios y lo que vamos a desarrollar durante este webinar. Y como les comento, creo que todos los que están acá justamente están porque realmente quieren optimizar sus procesos. Entonces, justamente nosotros en Grant Thornton buscamos como líderes en soluciones estratégicas e innovadoras en el tema de transformación digital. Brindamos este webinar para ustedes, para que nos permitan escuchar y conozcan de estas nuevas alternativas donde ya empresas a nivel global lo están implementando y están teniendo resultados exitosos y completamente relacionados con la era digital. Y justamente como eso, como les comentaba en un pequeño preámbulo, nosotros como líderes en temas de transformación digital en Costa Rica nos complace esta alianza y que somos partners oficiales de Odoo, que es una plataforma que permite gestionar todos los departamentos empresariales y nos permite tener toda la información en un solo lugar. Eso es una característica de este ERP y que está compitiendo fuertemente con SAP y que es una alternativa al SAP por el costo, por el tema de implementación, es más accesible y porque nos permite personalizar y adaptar nuestras necesidades como empresa al sistema. Caso contrario a lo que vemos con otros ERPs, donde las empresas se tienen que adaptar a lo que vendría siendo el sistema, y con Odoo es el contrario, el sistema se adapta a las necesidades de la empresa. Entonces, esa es una característica que vamos a desarrollar y vamos a conocer cómo es que funciona y cómo estas herramientas nos van a permitir la generación de datos y reportería para tomar decisiones. Vamos a
a justificar y vamos a entender el concepto del ERP, que como comentaba Alejandro, ERP es una abreviatura de lo que vendría siendo Enterprise Records Planning, que traducido al español y en un enfoque más empresarial vendría siendo como la gestión empresarial de los recursos. Y justamente esto quiere decir que es un software que nos permite centralizar y automatizar todos nuestros procesos. Hablamos de contabilidad, hablamos de cuentas por cobrar, hablamos de todos los procesos relacionados con la generación de datos contables y que toda esta información está justamente de una manera centralizada, que eso es un concepto de un ERP, que es como la característica fundamental que permite tener todos nuestros datos en una base central y que toda esta información está completamente integrada. Y cuando hablamos de integración, en un ERP funciona bajo un modelo de módulos. Entonces, esto quiere decir que el ERP es una base donde tenemos un módulo de compras, un módulo de ventas, un módulo de facturación, un módulo de contabilidad, un módulo de cuentas por cobrar, un módulo de proveedores, y toda esta información se va y está completamente integrada al módulo de contabilidad. Entonces, eso es una característica bastante interesante para las personas que quieran automatizar sus procesos contables, porque creo que al final del día lo único que interesa es los datos, pero a veces ese proceso de cómo generamos los datos a veces son engorrosos. Sabemos que hay empresas que aún gestionan muchos procesos contables de manera manual, como el tema de procesamiento de facturas, el seguimiento con los proveedores, el tema de cómo gestionamos nuestras cuentas por cobrar. A veces el simple hecho de no poder gestionar las cuentas por cobrar supone un verdadero reto para lo que es la gestión contable y empresarial de la empresa. Entonces, justamente es esto y es lo que venimos a explicar de qué es un ERP. Es justamente eso, es un sistema que permite integrar y permite gestionar toda la información contable, información en tiempo real en una base centralizada. Entonces, eso es un concepto que sí tenemos que tener como ya en nuestra mente, que nos permite gestionar todo desde un solo lugar. Y justamente un ERP como DO nos va a permitir lo que viene siendo toda la integración de nuestros datos, porque como los comentaba anteriormente, supongamos que si nuestro negocio cierra a las 5 de la tarde, yo creo que a las 5 de la tarde debemos tener datos, ver cuál fue el producto que más se vendió, cuál fue el producto cuánto nos queda de inventario, cuál es la mercadería disponible de inventario. Todos esos datos se requieren al final del día y justamente un ERP nos va a permitir tener esos datos, información en tiempo real y que nos permiten gestionar y tomar decisiones a través de esos datos. Entonces, justamente eso es lo que vendría siendo un ERP y que vamos a desarrollar durante este webinar, cómo es que funciona y cómo nos va a ayudar a automatizar los que vendrían siendo los procesos en nuestra empresa y cómo nos van a servir como herramienta para el tema de gestionar todos nuestros procesos que muchos se hacen manualmente. También tenemos que responder, una vez que tenemos el concepto general de lo que es un ERP, tenemos que preguntarnos para qué es que sirve un ERP. Entonces, justamente ahí es donde tenemos estas características que nos permiten identificar para qué es que sirve un ERP. Si tenemos un ERP, vamos a poder optimizar los procesos. Eso es un punto que vamos a tener ese impacto una vez que implementamos nuestro ERP. Vamos a optimizar los procesos y aquí cuando hablamos de optimizar procesos, hablamos de procesos que se hacen de manera manual. Para los contadores que nos acompañan, sabemos que el tema de facturas, el tema del seguimiento y la generación y el control de planilla y toda esa información a veces se hace de manera manual en un Excel. Entonces, a través de un ERP como DO que nos permite automatizar todos esos procesos, eso es una característica fundamental en esta era. Después, si optimizamos procesos, vamos a poder mejorar el proceso de toma de decisiones. Si tenemos los datos
y permitimos optimizar esos datos, vamos a poder tomar decisiones. Y es que al final lo que vamos a hacer es justamente tomar decisiones basadas en datos. Y es que tomar decisiones no se pueden postergar. Es algo que no se puede postergar. Entonces, justamente eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Sí, tal vez ahí para colaborar a lo que está mencionando Luis. No sé si ustedes han escuchado acerca de los Frankenstein en ERPs. Los Frankenstein en ERPs es precisamente una colección de diferentes módulos de diferentes desarrolladores que no están debidamente integrados y que hacen que más bien, en lugar de ser eficientes, me crean más trabajo a nivel contable. Entonces, o a nivel de gestión del negocio. No necesariamente, inclusive no solamente al departamento de contabilidad, puede afectar a todas las otras áreas del negocio. Entonces, tengo un sistema de contabilidad con X desarrollador y tengo un sistema de facturación con otro que todavía no se me habla con el sistema de contabilidad. Entonces tengo que hacer algunas integraciones todavía manuales, ahí procesar a mano. Y luego tengo el de recursos humanos con otro. Entonces resulta que la planilla la estoy manejando, pero la generación de la planilla no se me alimenta directamente en ERP, entonces tengo que hacerlo manual. Y si yo quiero tener porque ya los ERPs, los sistemas contables en sí ya están evolucionando a tener tal vez un poco más de plataformas integradas, pero si inclusive el mismo ERP desarrollara una aplicación, la integración como tal ya es todo un tema y un costo, definitivamente. Entonces, estas variables, junto con lo que mencioné anteriormente, lo que es un Frankenstein, que es un, un ERP formado de diferentes módulos, de diferentes desarrolladores, lo que viene a hacerme más bien es más trabajo en lugar de maximizar mi eficiencia. Adelante, Luis. Después, hablamos de automatizar tareas cuando podemos gestionar y optimizar los procesos. Como lo menciona Alejandro, creo que al fin lo que queremos es que un sistema nos permita automatizar todas las tareas, todas estas tareas que se hacen de manera manual. Creo que el departamento contable y muchos departamentos aún en empresas hacen tareas de manera manual. Todos llevan procesos en Excel, llevan procesos a través de documentos físicos. Entonces, ¿cómo un ERP nos permite automatizar lo que vendría siendo las tareas? La generación de reportes en tiempo real, que eso es una característica del ERP, que nos permite gestionar todo. Ok, esto hay que entenderlo así. Si tenemos toda la información centralizada, no hay ningún problema para generar ningún dato. Si tenemos un módulo de compras que está integrado al módulo de contabilidad, si tenemos el módulo de ventas y facturación que está completamente integrado con el módulo de contabilidad, no hay ningún problema para que estos datos se generen en el momento que lo requeramos. Y esto justamente es una característica de un ERP, que si queremos un estado de resultados, lo podemos emitir en el momento que queramos. Si queremos un flujo de efectivo para ver cuál es nuestra disponibilidad de caja y bancos o algún dato con efectivo, lo podemos gestionar y podemos emitir ese reporte en tiempo real. Entonces, eso es una característica justamente de un ERP que nos permite la generación de reportes en tiempo real. Y una característica de Odoo es que toda esta generación de reportes se hacen completamente en línea y sin la necesidad de estar implementando algún sistema en nuestra computadora, sino simplemente con la característica de ingresar a un link, un URL de odoo.com y en nuestra base de datos podemos gestionar todos nuestros temas de generación de reportes.
También otra característica viene siendo el tema de la centralización de la información, que es justamente lo que comentábamos en el tema de qué es un ERP, que nos permite gestionar todo desde una base central. Y otra característica que esta es muy particular de Odoo, que es como la ventaja competitiva respecto a otros ERPs, es que permite la integración con otros sistemas. ¿Esto qué quiere decir? Si requerimos integrar módulos de facturación como empresas, ya tenemos un facturador, un ejemplo por mencionar, que nos permite gestionar, emitir facturas, lo podemos integrar al Odoo. Que si tenemos un sistema que gestiona, por ejemplo, nuestro e-commerce y está compaginado con contabilidad y está compaginado y que va saliendo nuestro inventario, esto lo podemos hacer con integración de otros sistemas y justamente eso es lo que nos permite hacer un ERP, que toda la información esté justamente en un solo lugar. Entonces, esto es lo que vienen siendo las características de para qué es que sirve un ERP, que nos permite automatizar, que nos permite tomar mejores decisiones, que nos permite automatizar las tareas, que nos permite generar reportes en tiempo real y que toda esta información está en una base central y que otra característica en particular de Odoo, que es la ventaja competitiva respecto a otros ERPs, es integrar otros sistemas. Vamos a conocer también cuáles son las ventajas de un ERP ya en práctica en nuestro proceso contable. Una viene siendo la integración de los procesos contables y veámoslo así. ¿Cuánto tiempo nos demanda hacer asientos contables? ¿Cuánto tiempo nos demanda hacer conciliaciones bancarias? ¿Cuánto tiempo nos demanda el tema de la generación de reportes? Todos estos son tiempos que el contador puede estar invirtiendo en tomar decisiones, en hablar con los gerentes para indicarles cuál es el producto que más está vendiendo, cuál es el producto que menos se vende. Toda esta información nos va a permitir gestionar todo nuestro negocio y justamente es una ventaja de integración de los procesos contables cuando tenemos un ERP. También el tema de la generación, que justamente era lo que comentábamos con la generación de estados financieros en tiempo real, donde una ERP como Odoo podemos personalizar nuestros reportes y eso es justamente lo que queremos. Si nosotros como departamento requerimos un reporte personalizado, por ejemplo, si requerimos un reporte enfocado en cuáles puntos de ventas es el que más está vendiendo, cuál es el producto en el punto de venta que más se vende, también lo podemos personalizar a través de un ERP. Y esa es una de las características de las ventajas Tal que vez, se genera. perdón ahí Luis que te interrumpa, pero creo que un punto importante, la gente está acostumbrada a que te tiene que cerrar el día 15 o el día 16, entonces los gerentes financieros o los directores de compañías están viendo los estados financieros el día 17 y 18, cuando ya pasaron casi más de medio mes para empezar a tomar decisiones del último mes o inclusive de los últimos periodos, y eso no debería ser así. Un sistema contable debería ser capaz para poder tener números casi cerrados y finales el día siguiente al día del cierre, por la integración que debe haber, y no, eso no está pasando. Principalmente porque mucho de lo que son la información que se consolida en el sistema contable proviene de diferentes fuentes, que primero tienen que cerrarse esas fuentes para alimentar el sistema contable, y esas esa integración posteriormente tiene que hacerse manual y lleva mucho tiempo. Entonces es uno de las desventajas de un ERP que está bien integrado y que me puede generar ya lo que dice acá, informes realmente en tiempo real, informes que yo los estoy tomando dentro del sistema inmediatamente, casi al día siguiente del cierre. Adelante, Luis. Exactamente, y justamente muchas veces como contadores, tal vez no es tanto por el tema de que es como un retraso personal, porque también a veces se ve mucho que, pongámoslo así, se cierra el mes y tenemos 15 días para hacer los reportes del impuesto al valor agregado. Pero, ¿qué es lo que tenemos? Que
tenemos que recopilar información. Y justamente eso que menciona Alejandro. Si tenemos un ERP, ya todos esos datos ya están y están completamente actualizados. Entonces, ¿qué es lo que hace el contador? Simplemente va y tira los reportes del impuesto al valor agregado, cuál es el IVA que tienen compras, cuál es el IVA que tienen ventas, y justamente ahí simplemente se saca cuál sería el impuesto a pagar. Entonces, eso es justamente y un ejemplo de cómo un ERP nos permite gestionar y emitir estados financieros en tiempo real. También otra característica que lo comentábamos es el tema de la automatización de tareas y que nos permite reducir el tiempo y los errores asociados con tareas manuales. Entonces permiten gestionar el tema de la automatización de tareas. También aquí les quiero mencionar algunas ventajas y procesos contables que son automatizados con ERPs que se hacen. La generación automática de cientos contables, la conciliación bancaria, lo hace de manera automática, la generación de facturas y los estados de cuenta, cuál es el estado de tal factura, si tal factura se emitió a crédito, también permite gestionar y dar el seguimiento adecuado en el caso que haya que cobrar la factura. También la generación de lo que comentábamos, informes financieros, y también, como les comentaba en el ejemplo, nos permite tener el cálculo automático de lo que vendría siendo los impuestos a pagar, que al fin y al cabo es un rubro importante para las empresas. Y vamos con esta pregunta vamos como a entender cómo es que un ERP hace todo esto, por decirlo así. ¿Cómo es que este ERP como Odoo puede hacer todo esto y cómo es que funciona? Veámoslo así. Un ERP y como Odoo funciona bajo módulos y es lo que hemos estado comentando Alejandro y mi persona. Es tener toda la información integrada y en cada departamento hay un módulo en específico y lo vemos acá. Un ejemplo, si queremos aumentar nuestras ventas, si queremos gestionar nuestras ventas, hay un módulo enfocado a eso. Un módulo enfocado a la gestión del cliente y cuáles son nuestras oportunidades, cuáles son nuestros procesos contables, cuáles son las oportunidades que se pueden llegar a consolidar. Todo esto lo permite gestionar desde un módulo enfocado a la gestión del cliente. También un módulo enfocado a lo que vendrían siendo los puntos de venta. Aquellas empresas que tienen varios puntos de venta, a veces supone un reto cuando no se tiene un ERP o un software suficientemente robusto. Un ERP como Odoo tiene un módulo enfocado a lo que es el punto de venta. Entonces, eso es una característica muy fundamental e importante para tomar decisiones. El tema del ventas, que es un módulo también enfocado al manejo y el seguimiento de facturación, que si un cliente requiere una factura, lo podemos emitir desde este módulo y que todos estos módulos, y lo voy a repetir, están completamente integrados entre todos. También el tema de integrar nuestros servicios, el tema de optimizar las operaciones, gestionar nuestro inventario, que eso es uno de nuestros retos como gestores contables, el manejo de inventario. Creo que a veces cuesta, si no se tiene un ERP, tener conocimiento de cuál es nuestra mercadería disponible para la venta. Entonces, ¿cómo un ERP nos va a permitir tener esos datos en un módulo enfocado a esto, como es el inventario? También aquellas empresas que tienen manufacturas, empresas manufactureras que tienen todo un proceso de producción, también hay un módulo enfocado al seguimiento que se llama MRP, que es el tema de fabricación, y el tema de los proveedores con un módulo enfocado en compras, que es justamente eso que les comento, también es otro reto, que es tener como el seguimiento adecuado de nuestros proveedores. Si metimos o compramos algo a crédito, ¿cómo podemos identificar cuáles son nuestras cuentas a pagar, cuál es nuestro saldo de deuda? Y todo esto nos permite tenerlo identificado y mapeado a través de un módulo como es el de compras. Y también hay otros módulos que no menos importantes, pero también los quiero mencionar porque justamente a eso nos ayuda también a la gestión contable, como es un módulo enfocado a la creación de sitios de web, cómo lo podemos conectar con el e-commerce, nuestro sitio web, con nuestro inventario y cómo nuestro inventario está compaginado no solo con el módulo contabilidad,
También el tema de manejar nuestras finanzas, que es nuestro webinar enfocado en esto, que es esto, es justamente esto, un módulo enfocado en contabilidad, donde a través de este módulo podemos gestionar todos nuestros datos financieros operativos. Entonces, justamente es esto, es generación de reportes y donde ya todo está completamente integrado, donde ya el módulo de contabilidad tenemos los datos de cuántas facturas emitidas se realizaron durante el mes, un ejemplo, y cuáles son nuestros gastos que está integrado con el módulo de compras. Entonces, justamente en el módulo de contabilidad vamos a ver toda la generación de reportes en este punto. Después otro que es relacionado con el marketing y el tema de personalización, que justamente el tema característico de Odoo que les comentaba. ¿Ok? Después, esto que vemos acá es justamente cómo es que funciona un flujo operativo de una empresa que implementa Odoo. Y es que, como comentaba Alejandro, hacía como una palabra como Frankenstein, que a veces hay como datos por todo, y, y justamente es el reto de las empresas, poder gestionar todo en una base central. Entonces, esto que vemos acá es justamente eso, es que nuestras ventas están completamente integradas con los módulos operativos, que nuestras finanzas están integradas con las ventas y donde todo está completamente integrado. Entonces, si nosotros como gestores y generadores de reportes contables requerimos un reporte, ya sabemos que toda esta información está completamente actualizada. Entonces, eso que visualizamos acá es justamente eso, un flujo operativo de una empresa ya en funcionamiento con un ERP y con Odoo. Y cómo Odoo permite tener toda esta información en tiempo real y con los datos 100% seguros y que son completamente fiables. Tal vez, Luis, ahí para aclarar un poco. En este momento, ustedes pueden estar en varias, en este momento, ustedes pueden estar en varias fases. En este momento, pueden ser que ustedes no tengan un sistema contable. Perfecto, porque creo que la presentación que está haciendo Luis es bastante visual para poder ustedes darse una idea de lo que deben de estar considerando y hasta ejemplos de cuál software pueden utilizar. Pueden estar ya teniendo un sistema en este momento que fue creado para ustedes, utilizando un ERP, un sistema contable que fue creado para ustedes, pero muchos de los casos que hemos visto en nuestros clientes son sistemas que fueron hechos hace muchos años. La persona que los desarrolló ya no está en la empresa, entonces tenemos un equipo de desarrolladores dentro del negocio que necesariamente están actualizando ese sistema y no necesariamente esos desarrolladores pues pueden enfocar la mayoría de su tiempo porque tienen otra responsabilidad, además de atender las necesidades propias del negocio, además de que como tal somos un negocio que se dedica a nuestra área de negocio. No es conveniente tener dentro de una organización en cierto grado, y son temas que hay que evaluar, pero el tema de tener desarrolladores para una empresa que no es desarrolladora es un área que deberíamos nosotros evaluarla desde el punto de vista que tanto nosotros deberíamos de tener personal idóneo para ciertas áreas. Entonces, es un tema que puede estar pasando cuando tenemos sistemas contables propios dentro de la compañía que fueron desarrollados in-house y se están modificando, versus el costo que puede ser utilizar un sistema ya desarrollado que nada más se modifica con cierta facilidad y donde hay bastantes oferentes para modificar ese proceso. Otro es que ya tenemos un sistema muy robusto, podemos tener SAP o tenemos tener Oracle, podemos tener un sistema muy robusto, pero el sistema está limitado y lo que hemos visto en algunos casos a poder modificarse para los procesos que nosotros tenemos internamente o no tenemos el servicio que queremos o quiero generar un reporte y tan fácil como suena generar un reporte es algo que en la práctica es imposible.
es otro escenario que puede haber. O puede ser que ustedes estén con un sistema que se les quedó pequeño, hablemos de QuickBooks, hablemos de otros Wave, que otros que están ahí en el mercado y ustedes ocupan buscar uno que sea más robusto para las operaciones porque ustedes ya crecieron en organización. Entonces, todas esas son consideraciones que ustedes deben tomar a la hora de visualizar qué es lo que sigue. Todas estas consideraciones que digo anteriormente, qué es lo que sigue para tomar de decisiones. Nosotros, pues, realmente pensamos en Odoo como una solución que puede llegar realmente a beneficiar a cualquiera de esos 4 ejemplos de estatus de negocios en los que nosotros podemos estar, que no tenemos, o que tenemos algo desarrollado in-house, o que tenemos algo desarrollado muy fuerte, o que tenemos algo que queremos cambiar porque se nos quedó corto. Y para esos 4, nos parece que Odoo, por los beneficios que estaba mencionando anteriormente, Luis, acerca de la facilidad al ser código abierto de poderse modificar, el tema de contar con diferentes módulos que nada más se integran directamente, el costo comparado con otras herramientas, podría ser algo que vaya a mover mi balanza acerca de la decisión que yo quiera tomar. Adelante, Luis. Exactamente. Ahora creo que vamos a conocer también justamente todo esto que hemos visto, la gestión contable de generación de reportes, que va muy enfocado a lo que hemos comentado y hemos estado ampliando durante la exposición, justamente con la gestión contable, el manejo, y aquí enumeré 4 retos y 4 problemas diarios de la gestión contable. Uno vendría siendo el manejo del inventario, el manejo de las cuentas por cobrar, el manejo de los activos, que a veces también supone un verdadero reto para la gestión contable, y el manejo de las deudas, cuál es nuestro nivel de endeudamiento, que es una de las cuestiones que vamos a ver y nos vamos a gestionar desde cuando tenemos un ERP. Está muy relacionado en estos temas. Y justamente ya cuando tenemos el ERP implementado, ya tenemos Odoo implementado, vamos a tener todos estos beneficios, que era lo que comentaba Alejandro. Al tener un ERP como Odoo que nos permite personalizar nuestros reportes con base en nuestras necesidades, vamos a tener acceso, y aquí vamos a enumerar una serie de reportes muy generales, que esto es una visión, como les comento, general, pero donde se pueden personalizar muchísimos más reportes que son necesarios para llevar a cabo la generación de toma de decisiones. Hablamos de balance general, hablamos de conocer cuáles son nuestras pérdidas y ganancias a través de un estado de resultados, cuál es la disponibilidad de efectivo con un flujo de efectivo, cuáles son nuestros cambios en el patrimonio, cuál es en nuestro saldo en cuentas, esto también lo podemos visualizar con ERP como Odoo, cuál es la disposición de efectivo, cuál es en nuestro margen de utilidad por punto de venta, que también a veces no lo tenemos, pero si tenemos Odoo, sí lo podemos gestionar y podemos tener esos datos en tiempo real, que es justamente lo que hemos estado comentando. También reportes como es la determinación de costos por el punto de venta, la generación de reportes de los impuestos por pagar, como los comentábamos, cómo podemos tener el dato de cuánto impuestos llevamos en cierto día. Si hoy, 25 de mayo, que estamos, ¿cuál es nuestro impuesto a pagar? Lo podemos tener, por ejemplo. Y caso contrario, si no tenemos que esperar, como se ve en muchas empresas, tenemos que esperar los 15 días cerrados al mes para ver cuántos que tenemos que pagar. Eso no se va a ver cuando tenemos implementado un ERP. Justamente es eso, es tener estos datos en el momento que lo requiramos. Y también un reporte que vendría siendo los antigüedades, saldos y la gestión de las cuentas por cobrar y pagar. También otros reportes más enfocados en el manejo de inventario, como los días de venta en inventario, reportes de la rotación de inventario, reportes del vencimiento y el inventario desechado, que a veces no lo tenemos contemplado y a veces cuesta mucho identificarlo cuando no se tiene un ERP o no se tiene un software suficientemente robusto. Entonces, todas estas herramientas es algo, y todos estos reportes es algo que Odoo lo vamos a poder tener, como es el costo de mercadería bien vendida, el detalle de la distribución de los costos,
Hay módulos y hay reportes en Odoo 100% identificables, donde, un ejemplo, como una empresa manufacturera puede gestionar cuáles son nuestros costos fijos, nuestros costos variables. Eso es algo que lo podemos hacer con una herramienta como Odoo. Y la determinación y el reporte de la utilidad de gusto por producto y el reporte de clientes por antigüedad de saldos. Pero como les comento, esto es como un vistazo general de los reportes que se pueden generar a través de Odoo y evidentemente cómo nosotros como Grant Thornton podemos ayudarles a gestionar todos esos reportes y cómo podemos llevarlos a cabo. Entonces, justamente es esa característica y esto es lo que queremos mostrarle era con esto, todos estos reportes que se pueden realizar a través de Odoo. Y lo importante, y esta es una característica que sí es importante señalar, como lo comentaba Alejandro, respecto a otros ERPs como SAP, como Oracle Dynamics o otros que hay en el mercado, que son más de nicho, por decirlo así, es justamente eso. Con Odoo vamos a tener una minería de datos y toda la generación de reportes en tiempo real. Al estar en tiempo real, todos estos datos van a estar completamente actualizados, que todos estos datos se almacenan de manera segura y que nos permite también visualizarlo en diferentes gráficas, en pasteles, en queques, en todas estas generación y visualización de datos que se pueden ir dando. Creo que también para ya ir finalizando, y creo que el tema de lo que hemos conversado, ustedes se podrán preguntar, ¿cómo saber si realmente nosotros como empresa necesitamos un ERP? ¿Cómo sé si yo como contador estoy realizando los procesos o necesito el apoyo de un ERP como justamente aquí vamos a enumerar como 5 o varias características que son como banderas rojas que les digo yo, que justamente es eso, identificar esos elementos que justamente dicen que necesitamos un ERP. Uno es que, como lo comentaba Alejandro, una característica es que la contabilidad se está gestionando en un Excel. Y imagínense que creo que es el objetivo de todas las empresas es crecer. Y justamente cuando empezamos e iniciamos tal vez gestionando ciertos datos en un Excel, pero a medida que la empresa crece, ya ese Excel se comienza a necesitar más tiempo para completarlos, por ejemplo. Entonces es justamente ahí donde ya hay un desorden de los datos, donde los datos a veces por cuestiones humanas se pueden hasta eliminar. Entonces imagínense en todos estos problemas que se pueden evadir cuando se tienen un ERP. Entonces esa es una característica identificable que si tenemos algún proceso que lo estamos gestionando en Excel, es justamente una bandera roja de que necesitamos un ERP. Después, el tema de que no existe una sola fuente de información es otra característica y otro problema que podemos identificar si no tenemos y la necesidad de tener un ERP. Es que eso quiere decir que si un ejemplo, si el gerente general requiere un informe basado en cuentas por cobrar, vaya y no tenga como esa fuente, no sabe a dónde ir. Si no sabe si ir al departamento de cuentas por cobrar o el departamento de contabilidad, eso es otra rasgo característico de que necesitamos un ERP. También el tema de que hay una poca o ninguna visibilidad, que va muy enfocado al tema de no poder tener completo control y seguimiento de las facturas, de lo que el tema de manejo del inventario. Eso son una cuestión identificable de que necesitamos un ERP también. Cuando tenemos un descontrol de ventas y un descontrol en la gestión de cobros, también es otra característica en el que necesitamos un ERP. Esa sensación como de que algo se nos olvidó o que no se dio el seguimiento adecuado es otra característica de que necesitamos un ERP. Entonces, esas son características, como les comento, de que durante todos estos webinars que hemos estado comentando, las ventajas de para qué sirve, de cómo Odoo nos permite gestionar todos nuestros departamentos con módulos que están completamente integrados. Todas estas, si alguna de estas características que hemos mostrado en estas filminas de acá, ustedes sienten y se sienten familiarizados con alguna de ellas, es justamente que van a necesitar un ERP como Odoo
que les vaya a permitir gestionar y automatizar todas las tareas. Y también el tema de que existen muchos procesos manuales, perdón, es justamente eso. Si actualmente en la empresa se realizan muchos procesos con papelería física, por ejemplo, si se realizan muchos procesos relacionados con la generación de reportes en un Excel, como comentábamos, es justamente esto un rasgo muy característico de que necesitamos un ERP. Cuando hay dificultad en la consolidación de los datos, creo que también es uno de los grandes retos de las empresas y el tema de gestionar la toma de decisiones, que creo que, y lo pongo así como una frase, que es que las tomas de decisiones no se pueden postergar. Y justamente es eso lo que tenemos y nos permite un ERP cómodo que nos permite tener esa información en tiempo real y que no vamos a tener el tema de los retrasos. El tema que les comentaba, la visibilidad de control. Si tenemos un ERP en nuestro sistema, vamos a tener completa visibilidad y el control adecuado de todos nuestros procesos operativos. Vamos a tener acceso a nuestros estados financieros, vamos a tener acceso a los saldos en cuentas y todo esto, al fin y al cabo, lo que queremos es que la salud financiera de la empresa nos permita tomar medidas correctivas cuando sea necesario. Entonces, es justamente esto es lo que queremos cuando hablamos de implementación de ERPs como UDU y todo esto enfocado a la transformación digital de la empresa, de automatización de tareas. Y creo que vamos como poniendo punto final en justamente eso, pero no sin antes también recordarles lo que el preámbulo que hacíamos como líderes en soluciones estratégicas y líderes en el área de transformación digital aquí en Costa Rica, es que nos hemos aliado y como partners oficiales nos complace brindarles justamente esto, herramientas que a las empresas les permite tomar decisiones en tiempo real, tomar decisiones sin esos grandes retos que a veces se ven mucho con el tema de procesos manuales, procesos que se llevan en Excel, esas cuestiones, y creo que ya del pasado, pero que lamentablemente muchas empresas se ven. Entonces, como les comento, lo que hemos visto acá es un vistazo general, y creo que esto es como una probadita de todo lo que podemos hacer con un ERP como UDO que nos permite y nos va a automatizar todas nuestras tareas 100% seguro con una implementación que se pueda llegar a dar. Entonces, justamente es eso, que ustedes analicen y estén completamente abiertos a lo que vendría siendo un gran software y una herramienta que les va a permitir crecer como empresa y les va a permitir gestionar todos los procesos contables, procesos de cuentas por cobrar, de activos, de inventario y todos estos departamentos, gestionarlo de una manera centralizada. Yo creo que es justamente eso. Y también les quiero comentar así por encimita el tema de los precios, el tema de unas características que se pueden ir dando con UDO y que es que estos son como las ventajas competitivas respecto a otros ERPs como SAP, como Oracle Dynamics y otros ERPs que se encuentran en el mercado. Acá en Costa Rica es justamente eso, que queremos que ustedes conozcan de Odoo y que analicen realmente a Odoo como un ERP que les va a permitir hacer y gestionar todos los procesos de su empresa. Odoo es 100% en línea. Simplemente se ocupa Internet para ingresar a la plataforma. Todos esos datos se almacenan de manera segura. Todos estos datos, aquellas empresas que permiten y tienen varias monedas en circulación y realicen compras en dólares, compras en euros, por ejemplo, esto no hay ninguna limitación para Odoo, todo eso lo permite gestionar. Incluso también permite automatizar los asientos por diferencial cambiario, que eso es una característica bastante singular y particular de Odoo, que es una ventaja respecto a otros sistemas. El tema del código abierto, que es justamente lo que hemos estado comentando y lo que ampliaba Alejandro, que es si la empresa requiere una personalización y con base en las necesidades, es justamente eso. Al ser código abierto nos permite personalizar el ERP a nuestra conveniencia y el tema de la personalización, que es lo que les comentaba y que es
sumamente económico respecto a otras alternativas. Si ustedes realmente buscan un ERP que les permita generar datos e información real, que todo esté completamente integrado, es justamente ahí donde tenemos que analizar como nuestra opción número 1, porque es extremadamente económico respecto a otros sistemas. Y ya para terminar, esto es justamente el precio que estamos manejando para los usuarios. Y aquí tal vez, ya si ustedes requieren más información, tal vez Steven y nuestro departamento va a gestionar toda la comunicación y relacionado a esto, pero si le damos como este vistazo general, es que Odoo trabaja a través de usuarios, y esto quiere decir que si tenemos en nuestra empresa 50 usuarios y nuestro departamento tienen empleados en ciertas áreas, nos va a permitir que cada usuario por el costo va a ser 13.60 por cliente nuevo. Entonces eso es para que ustedes lo analicen como opción, para que ustedes tengan una idea, ERPs como SAP, un usuario vale y cuesta aproximadamente entre más de 100 a $1000, por ejemplo. Entonces, imagínense un usuario como Odoo y todo lo que hemos comentado a través de módulos, como un usuario con 13.60 podemos tener acceso a todas estas aplicaciones y todas estas integraciones y gestionar toda nuestra empresa. Entonces, es algo que, que, que requerimos y lo que le pedimos a ustedes humildemente que lo tomen en cuenta para poder tenerlo como una opción fuerte respecto a otros ERPs que hay en el mercado y que analicen fuertemente Odoo como una alternativa respecto a otras opciones en el mercado. Si ustedes requieren más información, como les digo, vamos a tener los contactos de Gran Torto, porque justamente eso es lo que queremos, brindar soluciones en temas de transformación digital. Ahora que está muy en auge la transformación digital, como lo mencionaba Alejandro, con el tema de la inteligencia artificial, la automatización de tareas, Odoo nos va a permitir realizar todas estas gestiones. Entonces, esto es con el tema de Odoo. Y como les indico, esto es como un vistazo general. Ya el tema de más información, con gusto ampliaremos y súper contentos de poder acompañarles en su transformación digital para la empresa. Gracias, Luis, por todos los detalles, la información y la presentación junto con Alejandro Jiménez. Vamos a ir finalizando nuestro espacio del día de hoy. No tenemos consultas, entonces vamos a tener un mensaje de cierre por parte de ambos expositores. Vamos a empezar con las palabras de Luis Gamboa, consultor de Grant Thornton, Costa Rica. Adelante, Luis. Creo que hablar de transformación digital es hablar de acompañamiento y de acompañarnos de herramientas que nos permitan automatizar nuestras tareas. Y es justamente lo que hemos visto durante este webinar y toda la exposición que hemos llevado a cabo. Como herramientas como Odoo nos permiten gestionar todos nuestros datos y generar reportes en tiempo real y nos permiten dar ese acompañamiento que a veces requerimos como contadores, como gerentes, como gestores de proyectos. Entonces, es justamente eso lo que queremos, que nos analicen y analicen su empresa y como lo identificamos, con eso ya después los pueden ver más en detalle, es todas esas banderas rojas, como les comentaba. Si ustedes tuvieron alguna de ellas, realmente analicen a Odoo para poder implementarlos en sus empresas. Entonces, ese es el tema y espero que un placer haberlos acompañado y, y creo que estamos en contacto en caso de que analicen a Odoo y en el caso de que tengan algunas dudas respecto al tema. Excelente, Luis. Muchísimas gracias por los detalles finales. Vamos ahora con las palabras de cierre de nuestro director de consultoría, Alejandro Jiménez. Adelante, Alejandro. Sí, sé que muchos quedaron con esa espinita de conocer más de Odoo, quieren ver cómo trabaja, quieren ver ejemplos de cómo se factura por ahí, quieren ver ejemplos de cómo se hace un asiento, de cómo se corre el inventario, de cómo emite un reporte de cuentas por cobrar, cómo modifico
una línea dentro de un asiento contable. Sé que quieren ver eso, entonces con todo gusto, tanto Luis como yo estamos disponibles en poder atenderles para poder facilitarles eso. También si tienen dudas acerca de cuánto es el costo por el número de usuarios que ustedes tienen, cuál es el costo de una implementación, cuánto me costaría llegar a tenerlo, también inmediatamente nosotros podemos ayudarle con esa información. Gracias, Alejandro, también a Luis por la información y todo el detalle de la presentación que hemos realizado el día de hoy, sistemas contables ERP orientados a a mejorar la eficiencia del negocio, a cargo de Alejandro Jiménez, director de consultoría, y Luis Gamboa, consultor de Grant Thornton, Costa Rica. Recordarles que en nuestro canal de YouTube va a estar y todos los webinars que nosotros realizamos. Grant Thornton Costa Rica, ahí nos pueden encontrar también en redes sociales como Grant Thornton Costa Rica, y en nuestro podcast que está en Spotify y en Google Podcast, Café Grant Thornton, más de 50 episodios ya publicados. De parte de Grant Thornton Costa Rica, gracias por acompañarnos y que tengan un bonito día.